Lo que hemos hecho durante el semestre ha sido un recorrido que comenzó con preguntarnos acerca de la identidad y del origen de Jesús. ¿Mm? Desde la conciencia de que necesitamos volver a la figura original. ¿Mm? Recuerdan que leímos un texto que nos motivaba a eso, ¿Mm? Hacer el esfuerzo por volver a la figura original de Jesús. ¿Mm? Y ahí estuvimos hablando también un par de clases sobre las fuentes que tenemos para hacer tal ejercicio. ¿M? Y concluimos que las fuentes que tenemos son, obviamente, los textos de la Sagrada Escritura, la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, los Evangelios, ¿m? Que son testimonios creyentes, ¿ah? Que también conservan, obviamente, elementos históricos, ¿m? Pero que no son de suyo textos de historia, sino que son más bien textos religiosos en los cuales se manifiesta una confesión de fe, ¿eh? Ya determinada por la experiencia de la resurrección. ¿Mm? Pero sin embargo son las fuentes que tenemos, las únicas valederas, para ir también a descubrir el origen más histórico de Jesús. Entonces eso fue nuestro primer momento del curso, darle vueltas sobre esta posibilidad, esta necesidad, volver a la imagen más original de Jesús a partir de las fuentes con las cuales contamos. Luego tuvimos un largo trabajo de lectura sobre un texto que nos hablaba de las enseñanzas de Jesús, su alternativa, el anuncio de Jesús centrado en el reino y cuáles son como las características de este reino predicado por él. Y ahí, bueno, básicamente en base a un trabajo que ustedes realizaron, fue el segundo gran capítulo, por decirlo así, de nuestro curso, vincular las enseñanzas de Jesús con el desarrollo de la sociedad actual y con la práctica profesional en la cual cada uno de ustedes está pensando y está realizando. Ese fue como el segundo momento, ir a las enseñanzas de Jesús y entresacar de ellas, ¿no es cierto?, aquellas cosas que son más significativas para nuestra vida y nuestro caminar actual. Y en los últimos encuentros lo que hemos estado haciendo ha sido mirar la Pascua, el destino último de Jesús, por decirlo de esa manera, su muerte, su muerte y su resurrección. Primero las razones históricas, las razones teológicas de su muerte, y luego la afirmación de la resurrección, que es lo que da pie a la fe cristiana en definitiva, y que queda plasmado, como ya indicaba, básicamente en los textos de la Sagrada Escritura. Y también en la historia, lo que se llama la tradición de la Iglesia, que confiesa hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que Jesucristo es el Señor. Esa es como la imagen que tenía al comienzo de este encuentro, esta afirmación tan sorprendente que Jesús es el Señor. Bueno, ese ha sido como en forma muy resumida, el recorrido de nuestro semestre. Partiendo de la identidad, el origen, volver a la figura histórica de Jesús, mirar un poquito las fuentes con las cuales contamos para eso, luego desde esa misma fuente hablar y preguntarnos sobre la enseñanza, el mensaje de Jesús y su vínculo con nuestra realidad hoy, y finalmente el destino de Jesús, su Pascua, su muerte y su resurrección. Entonces, no sé, me interesaría si surgiera alguna inquietud, pregunta sobre el contenido de lo que hemos conversado hasta acá. Sería interesante porque así entonces podemos profundizar más y partir un poco de las mismas inquietudes que ustedes tengan. Entonces, dejaría ahí un ratito. Si ustedes pueden como pensar, plantear alguna pregunta, nos permitiría como dialogar entre todos. Bien, no sé si alguien se anima con alguna pregunta que nos ayude, como digo, a profundizar. Joaquín Torres, tú te vinculaste primero hoy día, ¿eh? Y no sé si estás por ahí.
Joaquín, ¿estás por ahí? Joaquín Torres, no aparece. Ricardo Garcés. Hola, profe, ¿me escucha? Hola, hola Ricardo, mira, no sé si quisieras hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, no sé, Mm, respecto al curso, de la temática, etcétera. Pero, no, pregunta en sí no tengo, pero sí todo los trabajos que fuimos haciendo y todo fueron muy interesantes. Desde el primero ya que había que hacer como un cuestionario, creo. Ya fui leyendo un poco más acerca claro, de lo que decía de volver a centrarnos en Jesús, mm, también en cómo también generalmente lo vinculamos mucho con Dios y creemos que es Dios, pero al final era un humano como todos nosotros también. Y eso me pareció bien interesante el electivo, estuvo entretenido también, el tema de trabajar con los compañeros haciendo el video y todo eso. sí, no, qué bueno, gracias Ricardo. Mira, lo sorprendente de la afirmación cristiana es un poco lo que tú dices, o sea, eh, la confesión de que un hombre es Dios. ¿Ah? Eso no deja de ser extraño, por decir así, si uno lo mira desde fuera, ¿ah? Desde fuera de la comprensión de fe propiamente tal. ¿Ah? Sabemos que detrás de eso está toda la experiencia de la resurrección, ¿ah? Que marca absolutamente la mirada que los mismos discípulos tuvieron respecto de Jesús. ¿Ah? Aunque ya en su vida histórica ellos podían desentrañar ciertos comportamientos que eran también para ellos sorprendentes. ¿Ah? Pero eso se vuelve todo más lúcido, más claro, precisamente desde la experiencia de la resurrección. ¿Ah? Y entonces comienza esta sorprendente afirmación de que este hombre es Dios. ¿Ah? Claro, desde la fe, desde la teología, se plantea, eh, por decirlo así, en una perspectiva al revés, ¿no es cierto? Dios se hace hombre, el misterio de la encarnación, Dios se hizo hombre, Dios apareció en la historia y en la humanidad, en medio de la humanidad, en la figura de un hombre, Jesús de Nazaret. ¿Eh? Pero la experiencia de los discípulos es la contraria, ¿no es cierto? Este hombre, Jesús de Nazaret, que conocían, con el cual habían compartido, van descubriendo que su identidad es más allá que la del simple ser humano, por decir así, es Dios. Bueno, esa es la confesión de fe. Pero claro, eso nos obliga a todos, y en toda época, a preguntarnos, a buscar las razones por las cuales esa afirmación tiene sentido. ¿Mm? Y, y también el creyente tiene que hacerse esa misma pregunta. ¿Ah? ¿Cuáles son precisamente las evidencias, ¿ah? En el actuar de Jesús que van revelando su condición divina? ¿Ah? Es cierto, uno puede leer la vida, la historia de Jesús como la de un hombre extraordinario, ¿ah? De un hombre bueno, de un hombre significativo, que tiene una propuesta de transformación incluso religiosa, social, económica, política, cultural, ¿ah? Y quedar en ese nivel. Pero los creyentes, bueno, los creyentes cristianos miran más allá, ¿ah? Detrás de eso hay una presencia y hay una identidad que sorprendentemente es más que una identidad humana, por decirlo así. Bueno, y eso es lo que aglutina la confesión de fe de los creyentes cristianos. Ahora, como digo, eso tiene que estar permanentemente sometido a la pregunta, a la búsqueda de evidencia, a la experiencia, ¿m? eh, que cada uno también puede ir haciendo en ese sentido. Bueno, y así partimos el curso, pues, preguntándonos eso, ¿ah? Preguntando sobre la identidad de Jesús y la necesidad de volver a lo más original suyo y rescatar también esa originalidad, porque de repente ha quedado como perdida, con lastres de tipo doctrinal, con lastres de tipo moral, con lastres de tipo ritual, como decía el autor que leímos, a lo largo del desarrollo de la historia de los 20 siglos que nos distancian de su figura humana, por decir así. Gracias, Ricardo. No sé si Joaquín volvió, si está por ahí cerca, si tiene alguna inquietud, o alguien más que nos ayude a volver a profundizar ciertos aspectos de lo que hemos conversado durante
estos encuentros. Hemos podido conversar durante estos encuentros y sobre todo a partir de las lecturas que ustedes mismos fueron haciendo. No sé, Carolina León, ¿estás por ahí? ¿Quién está por ahí? Catalina Aro, ¿estarás por ahí? ¿Tendrás alguna inquietud, algún aporte, algo que indicar, que preguntar, que señalar? Se ofrece la palabra para dialogar. Edgardo Álvarez. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Ricardo, mira, lo mismo que había hablado con Ricardo, no sé si tienes algo que aportar, que decir, que preguntar, que indicar sobre el curso, las lecturas, no sé. ¿Ah? Em, no, bueno, el curso me pareció claramente interesante poder abordar los temas como de volver a entender cómo fue Jesús, su camino por esta vida, por la tierra, digamos. Eh, Cómo, no sé, me llamaba harto la atención siempre con respecto a cómo él se vinculaba con todo tipo de personas. Mm, Sin discriminar a nadie o con personas como que no eran como bien vistas en la sociedad, él igual lo aceptaba, como mm, esa bondad que él tenía siempre me llamó la atención y poder entenderlo un poco más, me pareció bueno haberlo como recalcado mm. y haberlo visto nuevamente, porque yo sabía que Jesús, digamos que había sido así, pero a veces uno pasa por alto esas cosas. Sí, sí, qué bueno, gracias, Edgardo. Mira, dos cosas, o sea, uno, ustedes mismos lo dijeron en los trabajos que prepararon, eh, lo significativo que eso es para nosotros hoy, ¿no es cierto? Eh, para la vida, la sociedad, la cultura, el tiempo en que vivimos. ¿M? Y también en el trabajo que realizaron para la misma práctica profesional, ¿ah? El desarrollo, ¿no es cierto?, de su trabajo profesional. Cómo tener lo significativo que es ese mensaje, esa forma de ser, ese estilo, ¿ah? De Jesús que expresa compasión, acogida, ¿ah? Que tiene una mirada distinta, ¿ah? Que busca integrar, ¿ah? Y eso, bueno, como digo, es tan necesario y tan urgente también, ¿ah? Y nos damos cuenta que de repente la sociedad que construimos juntos y la forma en que nos relacionamos unos con otros, a veces, muchas veces estamos lejos de esa, de esa experiencia, de esa realidad. Y por otra parte, no hay que olvidar que hay en Jesús una opción por buscar precisamente de manera a los que están al margen, ¿no? Eh, lo que decimos de la opción por los pobres, por los enfermos, por los pecadores, ¿ah? Por buscar a aquellos que la sociedad ha puesto al margen, lejos de la vida misma, ¿ah? En situaciones de desarraigo, de menosprecio, de vulnerabilidad, etcétera, bueno, son prioritarios, ¿ah? La dignidad de los últimos, ¿ah? De lo cual leíamos en el texto de Pagola, ¿no es cierto? Eh, la dignidad de los últimos como meta, ¿ah? Como meta del actuar compasivo, ¿m? Y también de la propuesta de construcción de la sociedad que pueda surgir desde ese actuar compasivo, ¿ah? Entonces, hay ahí una opción, una mirada distinta.
que hace bueno, que sea la respuesta de Jesús, la alternativa de Jesús, el estilo de Jesús muy significativo, muy importante, muy necesario, muy urgente, muy actual para los tiempos que vivimos. Entonces, como tú dices, que es bueno volver a mirar esta forma de ser, esta manera de actuar, esta profunda humanidad en la cual está al mismo tiempo presente su radical divinidad. Porque el cristianismo confiesa eso, confiesa que lo humano y lo divino van de la mano, se dan juntos, ¿ah? En la vida de una misma persona, en este caso Jesús, ¿no es cierto? Que es Dios y hombre verdadero. Y en su actuar se da al mismo tiempo lo humano y lo divino, ¿no? Inseparablemente. Eh, no es que hay que buscar lo humano por un lado y lo divino por el otro, sino que la compasión, el actuar compasivo, es al mismo tiempo profundamente humano y profundamente divino. Y ahí entonces se da esa síntesis total y absoluta en la persona y en el actuar de Jesús. Gracias, Edgardo, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su comprensión del tema, lo que pudo haber recibido en este semestre, en el desarrollo de los encuentros, en las lecturas realizadas, no sé? Con toda confianza, nos ayuda a todos, nos sirve a todos. Lisbeth, ¿tú quisieras decir algo? No sé si estás ahí. Lisbeth Vilquinao. No sé, la verdad que podría decir. Del curso, de lo que te llamó la atención, de algún aspecto que más te quedó dando vueltas, no sé. Am, No sé de las lecturas, si hubo algo que te llamó especialmente la atención, por ejemplo. Creo que no, o sea, más que nada de la lectura de O de- Jesús y sus mensajes. am, no sé, la verdad. pero en especial tú tuviste los encuentros, ¿verdad? Hiciste los trabajos. Sí, Ya. No sé si alguno de ellos te recuerdas a ver. y te pareció significativo. El trabajo, por ejemplo, de la alternativa de Jesús, ¿lo hiciste con algunas compañeras, un grupo, o no? Sí, ¿Con quién lo hiciste? am, con Ricardo y Claudio creo que era su nombre. Ah, ya, ya. ¿Y cómo les fue en el trabajo? ¿Bien? Sí, se pudo completar. Ya. Porque el trabajo era ¿cómo se llama? Un esfuerzo de vincular la enseñanza de Jesús con la actualidad, por decirlo así. Traer al presente, bueno, del mundo en el que vivimos y también al presente de la actividad profesional en la cual cada uno está o va a estar o en lo inmediato. Entonces, vincular esa enseñanza con esas realidades. Y entonces descubrir que la persona de Jesús y su mensaje es de una actualidad importante, impresionante a veces, ¿no es cierto? Y sobre todo bien significativo, ¿no? Para el modo como uno puede como, ir perfilando su actuar, ¿no? Eh, en el mundo de hoy, ¿no? Lo vinculamos ese trabajo precisamente con la competencia de actuación ética que forma parte del curso mismo, ¿no? Como competencia del curso.
Bien, gracias. Kiara, ¿sabes? ¿Estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Te Ahí escucha? estás. ¿Y tienes alguna opinión? Sí, sí tengo. Sí tienes, qué bueno. Respecto a los textos, ¿Cómo? que tengo una opinión respecto a a los textos. Ya, pero da tu opinión, Deme po. un momento, profe, Sí, que me sí. está cargando. Ya, en los textos se hablaba mucho sobre la compasión y Ya, como la clase pasada había dicho usted que había que hacer preguntas, tenía una pregunta, ya, más que nada para nosotros, sí, y ya, sí, igual para usted. ya. Ya, dice, ¿cómo podemos poner en práctica la compasión en nuestra vida diaria y qué obstáculos encontráramos? Es una pregunta súper importante, interesante, necesaria hacerse y como tú bien dices, válida para todos. ¿Eh? Cierto. Porque una cosa es hablar de compasión y otra cosa es practicar la compasión. ¿Eh? Ahora, el texto que leyeron ayuda harto en el sentido de que habla precisamente de eso, ¿ah? De una compasión eficaz, ¿ah? De una compasión activa, ¿m? De una compasión que se exprese en un comportamiento cotidiano, ¿ah? Que no sea solo palabra, que no sea solo sentimiento, que no sea solo emoción, ¿ah? Sino que sea sobre todo acción. ¿M? Acción. Por eso habla de la compasión como principio de acción. ¿Eh? Y bueno, ahí aparecen varias imágenes bien significativas. Por ejemplo, recuerda el autor, no sé si te lo tienes en la memoria, en la retina, que la famosa parábola del buen samaritano, esta historia que cuenta Jesús del hombre que es asaltado por el camino, pasa uno, pasa otro, ¿ah? Entre ellos un sacerdote, etcétera, pasan de largo. Y sin embargo, un samaritano que no tenía vínculo con él previamente, se detiene, se interesa, se preocupa, lo ayuda, etcétera. Bueno, eso es un ejemplo que pone el mismo Jesús para decir en qué consiste el amor al prójimo, porque esa es la pregunta que le habían hecho. ¿Eh? Y ahí dice, ¿cuál crees tú que se comportó como prójimo? Bueno, el que tuvo compasión. Haz tú lo mismo, le dice Jesús. ¿Eh? Bueno, el autor recuerda esa parábola para hablar de esto, de que la compasión tiene que ser algo eficaz, algo concreto, algo práctico, algo que sea un principio de acción en la vida de cada uno y que se exprese en las distintas eh, experiencias que se van teniendo, pues, en toda relación interpersonal, en todos los ámbitos en que uno se desenvuelve. Y nosotros nos preguntábamos también en el ámbito del desempeño profesional de cada uno de ustedes, según la profesión que cada uno tenga. Bueno, y ahí salieron varias cosas interesantes que ustedes mismos dijeron, ¿eh? Eh, sobre cómo aplicar esto en el actuar cotidiano. Y lo otro, también el autor creo que en este apartado que hablamos sobre la compasión, eh, menciona esto de la espiritualidad de los ojos abiertos, ¿eh? No de una espiritualidad de los ojos cerrados donde uno se mira hacia adentro, hacia uno mismo, ¿eh? Hacia su propio perfeccionamiento interior, ¿eh? Sino habla de una espiritualidad de los ojos abiertos, o sea, que uno se manifiesta su camino espiritual, su búsqueda de sentido, haciendo el bien a los demás, ¿eh? Haciendo el bien a otros, ¿eh? Preocupándose del bienestar de otros. ¿Eh? Ese es como el camino cristiano, ¿eh? O el camino de Jesús. ¿Eh? Una espiritualidad de los ojos abiertos. ¿Eh? Jesús era un oriental, por decir así, ¿no es cierto?, del Medio Oriente, ¿eh? De la Palestina, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero sin embargo su propuesta no es una espiritualidad como uno tiene un poco en la retina la espiritualidad oriental, que es más bien una espiritualidad de los ojos cerrados, ¿no es cierto?, de mirarse uno mismo, el perfeccionamiento interior, los pasos de crecimiento y de maduración personal, etcétera. Jesús no, Jesús mira hacia afuera, mira hacia los demás, ¿eh? Y cómo dedicar la vida a hacer el bien, ¿eh? Y a expresar la compasión en ayudar a otros, ¿no? Bueno, es un poco
lo que podemos practicar en el fondo, ¿no? No solo pensar teóricamente, sino que practicar como principio de acción. Ahora, el texto que leyeron precisamente habla de eso, de la compasión, pero habla también, ya lo decíamos antes, de la dignidad de los últimos, habla de la preocupación por el dolor, la actividad terapéutica, ¿ya? Y también habla del perdón, ¿ya? Como un conjunto de formas en donde se pueda expresar precisamente la compasión. Bien, muchas gracias por la pregunta, Kiara. De nada, profe. Sí. Bien, no sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta que nos sirviera para dialogar, para conversar. Araceli Valdebenito, no sé si estás por ahí. Sí, profe. Sí, no sé si tienes algo que aportar, algo que preguntar, algo que Eh, nos sirva a todos. claro, nada, aportar un poco de que creo que las instancias como este curso ayudan a valorar quizás la figura que fue y la importancia histórica que tiene. Mm, Y quizás la pregunta más enfocada en cosas que quizás no se puedan responder tan textuales, ¿cierto? Pero siempre me ha intrigado cómo, qué tan potente fue el discurso de Jesús y la figura para que ese mismo discurso sirviera también en temas sociales, no solamente religiosos, en su época. Y cómo eso puede replicarse en la época actual, en la sociedad actual. sí, Porque finalmente muchas personas pueden tener grandes ideas o hablar muy bien, pero en Jesús sí existe algo diferente que impacta a través de los años y las generaciones. Y creo que en este curso resaltamos mucho eso, pero es una pregunta que no tiene respuesta inmediata. sí. No, tú tienes razón, ¿eh? Tienes harta razón en el sentido siguiente, que uno podría decir en lo inmediato, en la misma época de Jesús, a Jesús le fue muy mal, po. Su vida terminó en la cruz, ¿eh? O sea, su alternativa, su propuesta, ¿ah? No cuajó, no terminó como uno pudiera pensar, ¿no es cierto? Al contrario, ¿ah? Fue rechazado, perseguido, condenado, acusado, condenado y ejecutado. Ejecutado, ¿no? Entonces, objetivamente hablando, y desde lo histórico propiamente tal, la vida de Jesús fue un fracaso en ese sentido. Pero claro, había una semilla más de fondo, que es la que recogieron sus discípulos, en el fondo, el pequeño grupo de discípulos que permaneció, ¿ah? Y permaneció gracias también a la intervención divina, porque la experiencia de la resurrección fue lo que les despertó en definitiva y los llevó más allá del temor, de la inseguridad, de la frustración, ¿no es cierto?, a releer la historia de Jesús con ellos, a volver a mirar su mensaje y a entresacar de esa historia compartida y de ese mensaje principios de vida nueva que transmitieron, ¿ah? Y que llegan a nosotros hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Porque uno podrá decir, mira, Jesús hace 2000 años atrás fue un personaje y lo sigue siendo también hoy, ¿ah? Y yo diría no solo en la fe de los creyentes, obviamente que en la fe de los creyentes, pero no solo en la fe de los creyentes, sino también en la cultura, en la conciencia de la humanidad. Eh, entonces, sus palabras, sus enseñanzas, sus principios de vida eh, pueden ser también asumidos como válidos por personas que no son creyentes necesariamente, ¿sí? ¿Ah? Pero que sin embargo ven allí una propuesta, una alternativa significativa, valiosa, importante para la sociedad actual también. Entonces, claro, uno tiende a mirar, ¿no es cierto?, que en lo inmediato, tú tienes razón, Jesús, ¿ah?, no fue para nada significativo,
pero a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, a lo largo de los años, esa significatividad suya se conservó y se transformó en una especie de semilla que puede como brotar en cualquier época, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, cuando se le escucha bien, cuando se le acoge con atención y cuando se quiere también imitar en sus propuestas más radicales, por decirlo así. Bien, gracias, Araceli. Una buena pregunta. Bien, vamos a cerrar aquí nuestro curso. Espero que haya sido significativo para todos. ¿Ah? Vamos a ver ahora, ojalá que lo que aquí conversamos se pueda prolongar, ¿ah? Y ojalá se sientan motivados a darle una vuelta más, futuras lecturas o futuros como posibilidades, ¿no es cierto?, de volver a mirar a Jesús tanto en el plano histórico, ¿ah? Como en el plano creyente para quienes lo sean, volver a mirar la enseñanza, la palabra, ¿ah? La persona y la Pascua de Jesús. Bien, si no hay otra pregunta, aporte, concluimos nuestro curso, cerramos acá, nos despedimos. Que estén todos muy bien, Gracias, profe, que esté bien. que les vaya bien, cuídense. Ahí estamos. Chao, profesor. Gracias, que estén bien, cuídense. Que esté muy bien, profe. Igual tú, cuídate, está mal habla. Estamos hablando. Que esté Chao, bien. chao.